Estamos viviendo un tiempo en que, bueno, por las redes sociales todo se sabe tan rápido, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando terminó la Guerra Mundial se tenían que mandar cartas y telegramas a diferentes lados para avisar que la guerra estaba terminando. Y aún las cartas a veces llegaban un poco tarde las noticias, especialmente porque había mucha inteligencia. Entonces no todo sucedía al mismo tiempo. Hoy es distinto. Todo es casi como instantáneo. Trump dice una cosa y es como que el resto del mundo reacciona y estás a favor o en contra, pero es como que algún político dice, acá en el Perú el presidente dice algo y es como que todos dicen, ay señor, ay señor. Entonces todo se sabe muy rápido, es inmediato, se vuelve mediático. ¿Se acuerdan el temblor cuando estábamos un domingo en la reunión? Marlene se acuerda, porque Marlene creó el pánico. Y nos mandó todo para afuera. Ahí está la contraparte. Gaby estaba diciendo, pero Rodrigo sigue predicando. En pleno temblor, 6 grados, una cosa así. Y Gaby sigue predicando. Yo creo que deberíamos salir. ¿Qué tal si nos levantamos así en calma? Y Marlene pega un grito, ¡todos para afuera! Oye, pero en medio, y eso está en streaming por si acaso, si lo quieren buscar, pero salió, eso está en streaming, claro, te puedes ver, hay evidencia por el resto de los siglos. Pero había una iglesia donde había una pastora predicando, no sé, no recuerdo qué iglesia es, pero recuerdo y fue acá en el Perú, pero esto fue global, o sea, en Latinoamérica se repartió por todos lados, que estaba predicando y empieza a temblar. Yo no sé si en Chile supieron de esto, pero sí supieron. y empieza a temblar y la señora empieza a gritar, este es el Señor de aquí, nadie se mueve, este es el temblor de Dios. Y la gente como queriendo salir corriendo y llorando, pero no de la presencia de Dios, sino que estaba muy fuerte el temblor. Y con los niños en brazos, tratando de que no se le caiga nada encima. Y gritando, de aquí nadie se mueve. Y obviamente fue muy polémico, fue muy gracioso. Podría haber sido muy peligroso, pero fue instantáneo. Todo el mundo lo supo. O sea, nadie se demoró más de 3 horas en saber que eso había pasado ese día, ¿no? Se viralizó. Ese es un término de hoy. Como viralizó a nivel de virus, se contagia, todo el mundo sabe, ¿no? Y hoy podemos volvernos tan influenciados por las redes sociales. Ya la tecnología nos rodea en un punto en que si somos conscientes o inconscientes de esto no importa, igual nos afecta. Hemos llegado al punto que según tus gustos, las redes sociales tienen algoritmos que diseñan una serie y juntan una serie de posts y hasta bots automáticamente generan noticias falsas o toman de otras y juntan y te generan todo un mundo personalizado para ti, según tus gustos, para reforzar que te quedes más tiempo enviciado y atorado en las redes sociales. Entonces, si tú eres de derecha, te van a salir puros posts de derecha. Si eres de izquierda, te van a salir puros posts de izquierda. Si eres pentecostal, te van a salir puras cosas de milagros y manifestaciones. Si eres conservador, te va a salir la última noticia de las cartas de Pablo que recién están renovando. No sé. ¿A alguien le salió eso? A mí me salió ayer. ¿No? ¿A alguien le salió eso? ¿No? ¿A alguien le salió? No, ¿a nadie le salió las noticias de eso? Bueno, ¿saben lo que va a pasar? Porque ahora se los estoy diciendo y sus celulares están escuchando. ¿No te ha pasado eso? ¿Es igual? Que tienes una conversación con alguien y de pronto te empiezan a salir noticias en tus posts así de eso. Y como sugiriéndote dónde lo puedes comprar y dónde hay oferta. Obviamente es mentira, nunca estuvo en oferta, pero sugiriendo, y lo peor de todo, la gente que dice, ay mira, justo estaba conversando de eso y entré y me salió de eso. ¿Será que es el Señor? ¿Que quiere que me vaya de vacaciones a Ciudad del Este? ¿A Punta Cana? Y las ofertas de vuelo, y lo dije, más ratito te va a salir. ¿Será el Señor?
Y de pronto empiezan a caer, según tus gustos, a influenciarte para que estés la mayor cantidad de tiempo dando vueltas en lo mismo, porque ya está personalizado para ti. ¿Sí? Aún si estás en desacuerdo con algo de la iglesia, si te cae mal tu pastor, de alguna forma, y lo has dicho o has buscado algo al respecto, te van a empezar a salir un montón de noticias de gente, de testimonios de disconformidad y todo, porque en el mundo ya ahora somos más de 8 billones. Entonces hay de todo. Raro que algo no haya pasado. Que va a buscar alimentarte de eso que estás hablando. Te quejaste con alguien de la iglesia. Uy, todas las noticias de por qué la viña es mala. Sí. Y de pronto ahí también no nos damos cuenta qué tan influenciables podemos llegar a ser que hasta empezamos a dejar de leer la Biblia y empezar a creerle a los teólogos de redes sociales, los teólogos de Reels. ¿Conocen los teólogos de Reels? Que es una pequeña reflexión así de 20 segundos que el tipo, 9 de 10 probablemente son herejías. Y ¿saben qué? Hace una confesión, no voy a dar nombres, pero me llegan aproximadamente unos 15 reels a la semana de gente de la iglesia con el comentario: Rodrigo, ¿qué piensas de esto? Y les voy a decir algo con mucho cariño de vuelta, no entro a verlos. Yo les pregunto de vuelta, ¿tú qué lo viste? ¿Qué dice la Biblia? Cuéntame el último libro cristiano que estás leyendo que hable de ese tema. Y a veces llegan el domingo, ¿viste lo que te mandé? ¿Ya lo viste? ¿Qué piensas? Es polémico. Y yo, no lo vi, pero cuéntame tú qué investigaste. ¿No? Y porque hoy en día los teólogos de Reels, teólogos de Instagram, cualquier burro dice cualquier cosa. Y ¿saben qué? Si tiene el fondo apropiado, mira, para que vean cómo funcionan estas cosas. Si tiene el fondo apropiado, si tiene la duración apropiada, independiente de la burrada que esté diciendo, te va a salir en tus redes sociales. Te va a salir. Y la verdad es que yo no me meto en eso porque hay tanto legalismo ahí dando vueltas. Tanto legalismo que nos pueden hacer perder el rumbo con tanta facilidad, que buscan interpretar nuestra vida y que nos quedemos atascados ahí. Y eso me lleva a estas preguntas. ¿Cuáles son nuestros distintivos? ¿Qué es lo que nos hace que seamos lo que somos? Que sigamos siendo lo que el Señor nos llamó a ser. ¿Cómo navegamos la distinta variedad de iglesias con respecto a nuestro llamado particular? Que el Señor bendiga a la iglesia pentecostal por el llamado que tiene a ser iglesias pentecostales. Que el Señor bendiga a los presbiterianos por el llamado que el Señor les dio a expresar el reino de Dios como lo hizo con los presbiterianos. Pero cómo el Señor nos llamó a nosotros de forma particular, nuestra razón de ser. Y que el Señor les plació llamarnos a nosotros y no a otras iglesias a ser una expresión del reino de Dios que tenga ciertos distintivos. Y Wimber era un tipo tan versátil, con una capacidad que rara vez se ha vuelto a ver en pastores, para englobar ciertos conceptos y darnos incluso frases cliché, frases como célebres que dentro del mundo de la viña se conocen, para que sigas recordando estos principios que definen qué es lo que somos y cómo debemos reflejar a Cristo, cuál es el aporte, si se puede decir, de la viña a este mundo. Uno de esos es una frase que me encanta, que es: ven tal como eres. Ven tal como eres, ven tal como eres. Recuerdo la primera vez que fui a la viña, me llamaron la atención varias cosas. Lo primero, no fue solo la cultura acogedora, sino que era como Dios mismo dándote la bienvenida, su presencia haciéndote sentir amado. Ustedes saben que la primera vez que yo fui a una viña, Cristian estaba en la puerta, era parte del equipo de bienvenida. Cristian era taquillero, se vestía super fashion, así, y tenía unos lentes así de marco, y, cosas, y te hablaba con un abrazo, y te hacía, pero te daba un abrazo tan cálido. Él me recibió en la puerta, ¿no te acuerdas? Pero Cristian me recibió en la puerta. Y sí, estaba escapando la oración.
Pero me dio un abrazo como si yo fuese un viejo hermano que él no veía hace tiempo y que estaba anhelando ver. Así me abrazó. Y los que me conocen saben que yo venía muy confundido y herido de otra iglesia y también llegué como con una rebeldía. Y en una de esas actitudes rebeldes fue que yo iba a una iglesia conservadora en que había que ir muy bien vestido y ese día yo fui con shorts, así con polo sin manga, simplemente para ver cómo me juzgaban. Y entro y estaban todos iguales. Igual de informales que yo. Más adelante entendí que en la viña nos enfocamos menos en cómo nos vemos por fuera para poder enfocarnos realmente en cómo estamos por dentro. Para que eso no sea una obstrucción. Y me encanta. Y no es que a Wimber bueno, vamos a hacer así, vamos a querer ser así. No, todo eso está extraído de principios bíblicos puntuales. En Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Son principios que la mayoría salen de las palabras de Jesús. Y él dijo lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo llegué y me amaron, me recibieron, yo sentí ese amor. Lo sentí físicamente, pero también lo sentí espiritualmente. Me golpeó la presencia de Dios al llegar. Y yo supe que había llegado a un lugar donde Dios estaba presente. Porque me amaron. Y Dios respaldó ese amor con su presencia. Eso fue lo que me conquistó. Y que yo entré y dije, yo soy de acá. Yo soy de acá. Y como iglesia tenemos una cultura acogedora que proteger. Donde alguien llega sin importar su condición, no lo juzgamos, porque no nos enfocamos en lo que le falta para ser parte del club, o ser parte de la iglesia. Entendemos que todo el mundo va a venir con trasfondos tan distintos y la gente va a llegar tan quebrada que aun si llegaran contando abiertamente sus historias puede asustarnos. Qué tan quebrada la gente puede llegar por primera vez al Señor. Y saben que esta cultura acogedora es crucial. Por eso decimos, ven tal como eres. Porque tú y yo necesitamos ser usados por Dios de tal manera que la gente que llega a la iglesia comiencen a experimentar no solamente amor, sino a través de eso libertad y sanidad desde nuestro trato inicial hacia todos. Y no solo parte de un equipo de bienvenida, no solo el que está en la puerta, sino de todos. Eso debe ser parte de la cultura de iglesia, no del equipo. Solo así las personas que llegan con trasfondos tan distintos y quebrantos tan distintos y aún únicos van a poder bajar las barreras y empezar a sentir la confianza de hablar y buscar ayuda de qué es lo que realmente los está manteniendo presos. Efesios, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice: así que ahora ustedes, Pablo a los Efesios, los gentiles, le dice, los que no eran judíos, los nuevos creyentes que no tenían nada que ver con la historia y la narrativa de Israel. Imagínate, si no tuviéramos una cultura acogedora donde el humor es bienvenido, esa sería razón de indignarse. ¿Qué hacemos? ¿Le compramos? Tiene variedad, ¿no? Y yo y mi déficit atencional. Espérate, ahí
está avanzando. Gracias. Imagínate, ¿para qué vivir en Estados Unidos si tienes esto acá? ¿Para qué emigrar a otro país si tienes? ¿Cierto? Es único. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ese es el principio, esa es la verdad en Cristo. Y como iglesia tenemos que aprender a manifestar eso a cada persona que cruza la puerta de la iglesia. Cada persona. Decimos, ven tal como eres. Y si somos tan valientes para atrevernos a enseñar algo como ven tal como eres, tenemos que actuar en consecuencia. La gente que llega a la iglesia no lo saben, pero de hecho ellos son nuestros hermanos y hermanas perdidas, que el gran pastor ha dejado las 99, ha salido a buscar, la ha encontrado, la trajo y ahora la ha puesto delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Juzgarlo? No. Una cultura acogedora es una cultura llena de gracia. A quien llega lo ama, lo cuida, lo protege, le limpia las heridas, porque esa persona viene del mundo y eso significa que vio lo que hay en el mundo, experimentó lo que hay en el mundo y ha sido robado por el mundo, ha sido herido, quebrado por el mundo. Y como el mundo lo engañó para que malgaste su herencia, y ahora viene rescatado, pero en lo profundo de su ser viene arrepentido, viene avergonzado y necesita que alguien le dé la bienvenida de vuelta al redil. Por eso Wimber también decía, ven tal como eres, pero no te quedes así como eres. No siempre se nos enseña la frase completa. Ven tal como eres, pero no te quedes así como eres. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es un proceso. Vamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque el verdadero amor puro divino nos sana y nos transforma. Lo hermoso es que si logramos la meta de no solo meter a todos a la iglesia, sino de amarlos, con ese amor transformador que Dios nos está transformando a nosotros, entonces en ellos que llegan tan quebrados, las barreras van a empezar a caer y van a empezar a estar finalmente dispuestos a recibir el amor y a abrirse, a experimentar la transformación y entender que la iglesia también puede ser un hospital para ellos y también puede llegar a ser una familia y también puede llegar a ser una escuela donde aprender y crecer y así sucesivamente. Entonces decimos, ven tal como eres. ¿Te gusta esa frase? Otra frase es que adoramos en el poder del Espíritu Santo. Adoramos de forma íntima a Dios, de forma relevante, contemporánea. Adoramos de forma profunda y de forma no manipuladora. Y eso es algo que no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar. Es raro que en la viña, en la adoración, en tiempo de oración, te digan levanta tus manos, te digan arrodíllate, te digan levanta un pie, ahora levanta el otro, uy te caíste. Es raro que te den una dirección tan específica o que te busquen, que llores. No. Si sucede, que sea genuino, porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Y me encanta la historia de la primera viña, del proceso en que, ustedes saben que Wimber no empezó la viña, empezó otro pastor que se llama Ken Gulliksen, y Wimber llega a este grupo de gente quemada, gente cansada de la religión, gente que ya no daba más, que ni siquiera tenían un programa, que lo único que hacían era adorar juntos y sin que
porque estaban cansados de la tendencia manipuladora, económica, manipuladora de liderazgo, manipuladora de buscar que la gente se sujete de forma ingenua. Estaban cansados de eso. Y a ese lugar Wimber también llega quemado, con todo su bagaje ministerial. Y en ese proceso, ese primer grupo empezaron a notar ciertos patrones en la búsqueda de Dios, como por ejemplo que si se abrían de corazón y empezaban a cantar canciones a Dios y no solo acerca de Dios, tendían a ver que el resultado de eso era que la presencia de Dios se hacía más tangible, más evidente. Eso era algo que empezaron a experimentar en los primeros años. Y si me preguntas eso, ¿dónde está en la Biblia? Está por todos lados. Hace poco en el discipulado de Apacienta mis ovejas hablaba de, ¿te fijas que en la Biblia hay un libro completo de canciones a Dios? Canciones de intimidad, canciones de júbilo, canciones de corazones abiertos, de un compositor que se abre de corazón, pero que también lo escribe para que el resto se pueda identificar con esas palabras y también expresárselas a Dios. Salmo 63, me encanta. Versículos 1 al 5 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¡Cuánto te alabo! Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Son expresiones que nacen de una búsqueda, de saber que te has encontrado con Él y eso genera hambre y necesitas más y le cantas y viene su presencia, responde y es algo que continuo porque para eso fuimos creados, para estar con Él y responder en adoración a su presencia. Me encanta. Adoración guiada por el Espíritu Santo, íntima, relevante, contemporánea, profunda y no manipuladora. Me encanta eso. Otra frase de la Viña, si alguna vez habías escuchado, que somos buscadores del centro radical. ¿Alguna vez habías escuchado? El centro radical. Somos gente que busca un equilibrio sano entre las tensiones que se experimentan en la vida cristiana. Y esto, por si acaso, si a alguien le gusta la nueva era y el yin y el yang y todas esas cosas, no tienen nada que ver con eso. Ya, esto es otra cosa, el yin y el yang y todo eso dice que tiene que haber un equilibrio entre la lucha y el bien y el mal, pero nada que ver con eso, porque en la Biblia al final, si quieres una buena respuesta para eso, en la Biblia al final el bien vence el mal. Y en la Biblia al final el bien erradica el mal. Pero buscamos otro tipo de equilibrio, que queremos vivir según la palabra. Decimos que somos gente que amamos la palabra. Wimber tenía otra frase para eso. Él decía, no solamente debemos ser bíblicamente correctos, sino bíblicamente obedientes. Y eso nos lleva a lo que Cristian enseñó anoche. Al leer que la persona más importante y cómo enseñó, y todo lo que le enseñó acerca de que todos podemos jugar en el equipo de Dios, es que y de evangelismo con poder, lo que estaba enseñando, es que nuestro modelo a seguir es Jesús. Y para eso tenemos que leerlo, tenemos que conocerlo, tenemos que buscarlo ahí. Y está ahí en la Biblia. Entonces interpretamos toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, a través de Jesús. No interpretamos a Jesús a través de Pablo, sino interpretamos a Pablo a través de Jesús. Interpretamos a través de Jesús, de su mensaje, de su ministerio, de su muerte, su resurrección, su ascensión. Y todo lo que Él es, a través de Él es la clave de interpretación de la Biblia. Y por eso amamos tanto la palabra, porque buscamos a Cristo en toda la palabra. Buscamos esa esencia de Jesús. Y en la medida que entendemos que Jesús es la clave, cuando lees el resto de la palabra, tú dices, esto se siente a Jesús. Esto se siente a Jesús.
Imitar a Cristo, leer la palabra, nos tiene que llevar a la práctica. No solo a que nos cambie, sino a querer continuar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y para eso no solo necesitamos la palabra, sino necesitamos de su Espíritu. Queremos no solo estudiar acerca de Dios, no solo saber de Dios, sino que queremos experimentarlo. Y queremos no solo experimentarlo, queremos tener las mejores experiencias con el Espíritu Santo que se puedan tener. Queremos las mejores experiencias carismáticas, pero siempre con su contraparte saludable en la Biblia. Me encanta Juan, capítulo 1, versículos 17 y 18. Y tú tienes que entender que en el tiempo de Jesús tenían la palabra y Jesús era la manifestación de la palabra. Como hoy el Espíritu Santo nos muestra a Jesús, nos muestra la manifestación de la palabra. Entonces Juan 1, 17 y 18 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces tenemos la palabra, pero necesitamos también recibir en nuestro corazón y experimentar la revelación, que Cristo sea revelado. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo y el estudio. Lo necesitamos, pero no es suficiente. Solamente eso. Cristo nos envió a su Espíritu para que lo sigamos experimentando hoy. Entonces buscamos un equilibrio entre la base y la experiencia. Eso es lo hermoso de la tensión de vivir lo mejor de ambos mundos. Y el término que la Viña usa para definir ese concepto es que somos evangélicos conservadores, pero empoderados, llenos de poder. Queremos ser apasionados estudiosos de la palabra, pero también queremos vivir la experiencia práctica del Espíritu Santo que nos lleve a tener un hambre genuina de ver un mover de Dios a nuestro alrededor. Pero nuestro equilibrio tiene que ver con las tensiones que se vive por seguir viviendo en este mundo. Porque si no, ya no habría ni pecado, ya no habría, no pecaríamos, no tendríamos tentaciones, no nos pelearíamos unos con... Seguimos viviendo en este mundo y experimentamos tensiones. Una tensión muy común que experimentamos es que queremos ser espirituales y no religiosos. Qué terrible es vivir siendo falso. Qué terrible que la gente no te pueda conocer tal cual tú eres. Qué terrible es ir a una iglesia donde aparentas una espiritualidad que no tienes. También qué terrible es vivir no queriendo involucrarse a servir porque no queremos confesar lo que realmente está pasando acá adentro. No queremos admitirlo. Qué terrible es eso. Yo quiero ser parte de una iglesia donde puedo contar que tengo luchas personales, donde puedo confesar mis pecados, pero a la vez hablar de mi búsqueda del Señor de forma abierta, no para jactarme, pero también sin tener que exagerarlo ni transformarlo en un teatro religioso, en que puedo levantar mis manos sin que sea un teatro religioso de expresiones públicas de amor a Dios o de palabras pomposas, cuando realmente no es así como yo oro en mi intimidad con Dios. ¿Se entiende? Esa tensión de querer ser espiritual, pero no querer ser religioso. Me encanta esta frase de buscadores del centro radical. Otra frase que ya le hemos estado hablando harto, que todos pueden jugar en el equipo de Dios, que es una frase muy clásica de Wimber. Es ese momento y se expresa en algo tan sencillo como que nos juntamos y hay que orar, alguien tiene que orar y cuando se pregunta, bueno, ¿quién va a orar? En muchas iglesias todos miran al pastor, pero en la Viña todos se ofrecen para orar.
Todos pueden jugar. En la viña no hay gente en la banca haciendo fila porque otros se tomaron el puesto y ya no hay más puestos. Y quiero decirles algo. Si actualmente te sientes en la fila y genuinamente te sientes como en la banca, que sea porque estás pasando un proceso de recuperación, de corrección o aún de entrenamiento, pero por ninguna razón que el Señor nos libre en la viña, que estás en la fila, que estás en la banca porque están todos los puestos tomados. Que el Señor nos libre de eso. ¿Conoces lugares así, donde no hay espacio para jugar porque alguien no quiere compartir el ministerio? Que Dios nos libre. Y quiero decirle algo, si alguno de ustedes es parte del liderazgo de la iglesia y no estás buscando gente con quien compartir el ministerio, tienes que salir a buscar. Tienes que salir a buscar. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 8 al 11. Eso no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a Wimber, eso está en la Biblia, es parte de la cultura de la iglesia. Dice, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 8 al 11, dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Por eso no debería haber gente en la fila. Por eso no debería haber gente en la fila. Hay un pastor en la viña que se llama Steve Nicholson, que es como, él es uno de los mejores entrenadores de ministerio que tiene actualmente la viña en el mundo. Uno de los mejores que ejemplifica el reclutar, capacitar a otros, liberar para el ministerio. Es entrenador de plantación de iglesias. Hay una leyenda urbana que dice, su iglesia enviaba tantas plantaciones por año y que tenía... Y que llegó un momento en que en un año envió 10 iglesias. Y que a esas iglesias le fue bien. ¿Sí? Y él, una forma de ejemplificar esto, él dice, imagínate, piensa, todos sirven en un área de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y si no, que Dios te libre de la fila. Pero si tú estás sirviendo en un área de la iglesia, Steve te diría, imagínate que saliendo de la iglesia acá, saliendo a la avenida, te atropellara un bus. Y por alguna razón no pudieras seguir haciendo ministerio. ¿Quién sigue adelante? ¿Quién sigue adelante con lo que estabas haciendo? ¿Quién lo toma? ¿Quién lo toma? Y lo que Steve estaba queriendo decir con eso era que no se trata de que tengamos una cultura solamente de que bajemos la vara y que sea más accesible a todos, sino que desde la perspectiva del líder, uno siempre tiene que estar buscando en quién replicarse. Y hablamos ayer un poco de eso en el foro. Y no se trata de que... No se trata solamente de yo estar buscando demostrar mi liderazgo, no se trata de yo estar mostrando que puedo demostrar. Ahora verán, yo que estuve en la fila tanto tiempo. Ahora verán lo que significa predicar. Ahora verán lo que significa hacer ministerio joven. Ahora verán todos esos que no me daban mi lugar. No se trata de eso, se trata de Jesús, de su reino, de su causa. Y se trata de que para enfrentar las batallas
en esta época que nos tocó vivir, no podemos solos. No podemos solos. Vamos a necesitar la mayor cantidad de gente que se quiera unir al desafío de entrar en esta guerra, de pelear en esta guerra. Por eso decimos que todos pueden jugar en el equipo de Dios, porque esto es guerra y solos no vamos a lograrlo. Otra frase que se usa mucho en la viña es que somos naturalmente sobrenaturales. Y ustedes saben, los que me conocen, yo hablo hasta el cansancio de esta frase, que buscamos experimentar las promesas futuras de Dios aquí y ahora. Y Jesús fue la manifestación viva de una vida sobrenatural real que no necesitaba exagerar las cosas. Jesús sanaba así como era. Tú sé sano, y no le hacía una oración pomposa de media hora para liberar a una persona. No, así, tal cual iba, sanaba, liberaba y demostraba que el cielo estaba llegando a la tierra. Él no necesitaba agrandar los testimonios. Él era naturalmente sobrenatural. Entonces, nos enseñó a nosotros a hacerlo, y no solo nos enseñó, nos comisionó, nos dio una misión en común. No solo si quieren, chicos, tú eres cristiano, este es tu llamado inicial. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8 dice: vayan y anúncienles que el reino de Dios está cerca. Está diciendo, anúncienlo, proclamen. Pero no solo proclamen, sino demuestren. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios. Y luego da el principio por el cual está la proclamación con demostración. Dice, den gratuitamente como han recibido. Ese es el principio. Tú recibiste generosamente de Dios, tienes que dar generosamente a otros lo que has recibido. Tienes que involucrarte. Si Dios te sanó, tienes que involucrarte en aprender cómo sanar a otros. Si Dios usó a alguien para aconsejarte, tienes que involucrarte en cómo aprender a aconsejar a otros. No era solo una orden. Tiene una base que es dar de lo que has recibido. No es porque sí nomás. Otra frase es recordar a los pobres. Recuerda a los pobres. Y esto no fue simplemente como, la iglesia sería egoísta si no recuerda. No fue como una reflexión así. Esto está en la Biblia. Cuando empieza Pablo, la plantación de iglesias masiva y mucho más intencional que el resto de los apóstoles, su ministerio fue mucho más radical. En ir hasta lo último de la tierra. Hoy en la noche voy a estar hablando un poco más de eso. Y Pablo era probablemente el mejor teólogo que la iglesia podía tener en ese tiempo una vez convertido. Pero también era un tremendo líder, era un plantador de iglesias, era un entrenador, enviaba gente, capacitaba, enviaba. Así era Pablo. Y el resto de los apóstoles, te fijas, Pablo no estuvo con Jesús, pero él tenía muy buena base de aprendizaje. Entonces necesitaba que el resto de los apóstoles en su ministerio le dé un feedback de cómo continuar haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque el resto de los apóstoles efectivamente estuvieron con Jesús. Lo abrazaron, lo tocaron, vivieron con Jesús. Y fueron discipulados por Jesús mismo. Y cuando le dan este feedback a Pablo, les parece excelente todo lo que Pablo estaba haciendo y le dan solamente un input de vuelta. Una cosa a mejorar. Como bacán todo, pero. Y lo encontramos en Gálatas. Capítulo 2, versículo 9 en adelante. Gálatas, capítulo 2, versículos 9 en adelante. Dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me dio, que Dios me había dado, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban con su tarea con los judíos.
La única sugerencia que me hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Algo que yo siempre tengo deseos que hacer. Por eso hacemos ministerio a los últimos, a los olvidados, a los que no tienen la capacidad en este momento de ayudarse a sí mismos. No solamente a los pobres financieramente, a los pobres espiritualmente, a los pobres emocionalmente. Abarcamos y atacamos la pobreza de todos los ángulos. No solamente damos el pescado, sino ayudamos, enseñamos a pescar. No solamente mostramos la luz de Cristo al que es pobre espiritualmente para que pueda ver un poco más. No solamente oramos por el quebrantado de corazón, sino le apuntamos y le sugerimos que quizás en este momento le va a ayudar a tener terapia para resolver sus asuntos pendientes. Nos acordamos de los últimos, nos acordamos de los que el mundo se olvidó, que dejó de lado. Y yo sé que hay muchas frases que podría hablar y usar, y obviamente frases así se tomaría un seminario completo para tomarlas todas. Pero las que les estoy hablando creo que son las que siento que el Señor nos está llamando a experimentar de forma más tangible en esta temporada. Y termino con esta. Somos iglesias que plantamos iglesias. No somos llamados solamente a crecer y ser una gran iglesia y que todos vean lo bonito que somos. No. Muchas iglesias tienen un llamado particular. Algunas iglesias, algunas expresiones del cuerpo de Cristo se sienten llamados a ser una fuente de renovación para todo el resto del cuerpo de Cristo. Y que todos vengan a ver lo que Dios está haciendo acá en nosotros y vuelvan animados. Hay iglesias que son así. O quizás tener una revelación distinta acerca de la guerra espiritual. Otras que más a formación bíblica y que el Señor los bendiga. Pero en la viña, el Señor nos ha llamado a hacer un movimiento de plantación de iglesias. Y porque somos plantadores de iglesia, somos intencionales en la misión. Somos intencionalmente misionales. Y eso no quiere decir que en la viña no va a haber, ¿cómo se expresa esto? No quiere decir que en la viña no va a haber un ministerio de intercesión, que no va a haber oración, sino que la intercesión va a ir direccionada para que el Señor nos dé su favor y su protección en las nuevas obras que vamos a abrir, en que el Señor vaya llamando gente para seguir expandiendo su reino. ¿Cómo se expresa eso? En que adoramos, como hablamos desde el principio, adoración contemporánea en el poder del Espíritu Santo. Adoramos apasionada intensamente. ¿Por qué? Porque un corazón adorador que ama intensamente a Dios, le será revelado lo que a Dios también le apasiona. ¿Y sabes qué es eso? Ver gente siendo salvada, ver gente siendo sanada, gente siendo liberada, explorando y descubriendo las verdades profundas. ¿Y qué verdad profunda? De que tú y yo somos invitados a participar e involucrarnos en lo que el Padre está haciendo a nuestro alrededor. Por eso, nuestra pasión por ver el reino de Dios avanzar viene de conocerlo. Por eso necesitamos la palabra y el Espíritu. Necesitamos experimentar su amor, que nos sea revelado ahí el amor por los demás. Y cuando el Señor te muestra lo que Él ve en alguien más, que tú no eres capaz de verlo, cuando el Señor te muestra lo que Él ve y cómo Él lo ama, no puedes seguir igual. No puedes seguir igual. Muchos en ese momento encuentran la conciencia de que se necesitan más iglesias. No es suficiente. No es suficiente. Y iglesias que estén cerca a la gente. Significa que todo lo que hacemos, todo lo que el Señor haga con nosotros en esta vida, apunta a ser útiles en la expansión de su reino aquí en la tierra. Ya llegará el momento en que estaremos allá en la gloria y disfrutaremos de su presencia por los siglos de los siglos. Pero aquí en la tierra
aquí en la tierra, todo lo que hacemos debe apuntar a ser útiles en la expansión de su reino. Wimber decía que la mejor forma de evangelizar es plantar una nueva iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso se vuelve intencional. Y imagínate que ya, listo, enviamos un grupo de 5 personas a Huancayo. Y en Huancayo se juntan entre ellos y hacen avivamiento entre ellos. No tiene sentido. Pasan 10 años, si solo siguen siendo los mismos 5, vénganse de vuelta. No funcionó. No funcionó. ¿Para qué? La idea era que expandan, que sean instrumentos de salvación. El domingo les expliqué el concepto teológico de una comunidad salvífica que tiene el potencial de ser usado por Dios para salvar a otros. La iglesia, una nueva iglesia, pone el desafío en el grupo de gente de tener que alcanzar a otros. ¿Y dónde está en la Biblia? Me van a decir eso. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Versículos 19 al 21. Pablo está hablando y dice: los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, por el poder del Espíritu de Dios, no por un debate. De esta manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. Y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, que dicen: los que nunca se enteraron de Él, verán, y los que nunca oyeron de Él, entenderán. Y cuando pienso en esto, ¿sabes lo que es? De este principio sacamos el que no pescamos en pecera ajena. No sacamos gente de otras iglesias, sino que buscamos ir al no alcanzado. Buscamos ir, ya existe una generación que nunca decimos que es un país católico, pero ya existe una generación que en su vida ha pisado una iglesia católica y se dicen católicos por tradición, pero en su vida han entrado a una iglesia católica. Hemos experimentado los últimos años gente que ha llegado a la iglesia que ni siquiera conoce en su primer momento la historia del nacimiento. Ya vivimos en un tiempo así. ¿Quién va a ir sino tú? ¿Quién va a ir sino tú? Y cuando vayas, ¿qué tienes para ofrecerles? ¿Qué comunidad tienes para ofrecerle? Tiene que ser una comunidad acogedora, una comunidad que incluya, que integre, que invite a participar, que invite a sanar, que invite a que puede jugar, a que puede ser naturalmente sobrenatural, a que puede vivir en este mundo, pero a la vez experimentar el cielo y en eso encontrar el centro radical. Pero también llegar a un honor tan hermoso y que jamás lo mereceremos, como de ser instrumentos de Dios para seguir expandiendo su reino y seguir plantando más iglesias. Y Wimber no sacó esto de plantar más iglesias porque le dio la gana, ¿no? Él estaba metido en el mundo de iglesia, crecimiento interdenominacional y los estudios siguen diciendo hasta el día de hoy que la mejor forma, aún las agrupaciones interdenominacionales como Lausana y otros, si no has averiguado eso, averigua, vas a empaparte un poquito de las conversaciones interdenominacionales, de cuál es la forma más efectiva, los acuerdos entre la iglesia cristiana, cuál es la forma más efectiva de que el reino de Dios avance, es plantando más iglesias. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a apoyar a que otros vayan? ¿Quién se va a incluir en un equipo? Puede que quizás no sientas el llamado ahora, pero puedes ser parte de un equipo. Puedes al menos
empezar a orarlo. Puedes al menos empezar a preguntarle: Señor, ¿cómo puedo expandir tu reino aquí, hoy y ahora? Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, yo digo, yo quiero que su reino se expanda. Y yo quiero ver gente siendo salvada. Yo sé lo que ha significado para mí haber sido criado en un ambiente religioso y llegar a un contexto donde el Señor usó para liberarme, salvarme, incluirme, sanar mis quebrantos, y siendo tan indigno y el menos indicado, que aún así me quiere usar para expandir su reino. Yo no puedo hacer la vista gorda en eso. Yo quiero ver gente siendo salvada. Yo quiero ver su reino siendo engrandecido, expandido. Y no sé si al escuchar todo esto, quizás algunos piensan en su iglesia y dicen: sí, Rodrigo predica esto, pero como que nos falta un poquito aquí y allá. Bueno, únete al ejército. Levantemos la obra, hagamos avanzar el reino de Dios. Plantemos iglesias. Uy. Pensé que iban a gritar. ¿Qué tal si tomamos un ratito para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, úsame. Úsame. Te invito a que te pongas de pie. Recuerda, mientras ores ahora, recuerda desde dónde, y no se distraigan, por favor. Recuerda desde dónde el Señor te ha sacado. Pídele que te recuerde todo lo que ha hecho en ti. Y dile: Señor, hasta este momento de mi vida, así como estoy, quizás no seré un tipo con doctorado en teología, pero así como estoy ahora, con el testimonio y mi conocimiento de la palabra hasta ahora, mis experiencias con el Espíritu hasta ahora, Señor, ¿cómo te quieres mover a través de mí hacia otros hoy, mi vida? Quiero animarte que tomes este momento muy en serio, muy en serio. Y dile: Señor, ¿cómo hago ahora para dejar de mirarme menos a mí y empezar a mirarte más a ti, para que tú me muestres lo que tú estás haciendo a mi alrededor? Y donde tú me muestres algo, ahí quiero unirme. Toma un momento para orar así. Espíritu Santo, ven y guíanos. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Queremos que tu nombre sea engrandecido. Queremos que tu reino sea expandido. Queremos también más de ti, Señor. Queremos que esta vida que nos tocó vivir en esta época de la historia, Señor, que la gastemos en ti. Que la gastemos en ti, Señor. Padre, quiero pedirte que vayas más allá y que comiences a llamar gente. Y si alguno estaba ignorando ese toque en la puerta de nuestro corazón, Señor, que tú a los cristianos les dijiste: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Padre, si tú estás tocando la puerta, el corazón de alguno de nosotros, te pido que hoy podamos escucharte, ese toque que viene por tantos meses o años tocando en nuestro corazón, y que tú tienes tiempo y seguirás tocando, pero te pido, Señor, que hoy sea el día en que podamos abrirla y decir: Jesús, entra. Quiero que entres
y pasar tiempo contigo íntimo. Y que ahí me cuentes qué es lo que hay en tu corazón, Señor. Si estás dispuesto ahora a abrirle la puerta, que Él entre y te hable de lo que a Él le interesa, díselo y da un paso de fe en oración. Y este versículo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, se usa tanto para el evangelismo, pero es un versículo dirigido a los cristianos. Yo estoy a la puerta y llamo. Y al que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Padre, te pido que podamos ahora abrir la puerta y tener esa intimidad contigo y escucharte. Señor, te pido que en el nombre de Jesús ahora el enemigo no se calle en las mentiras haciendo que sintamos el peso muy grande, el peso de servirte, esa mentira del enemigo como que nos vamos a arrepentir en algún momento de haberte servido o de haber pagado el precio de la renuncia a nuestras cosas por ti, Señor. En el nombre de Jesús esa mentira ahora se va. Si tienes un sentir así, ponlo delante a los pies de Cristo, porque ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Jesús dijo, mi carga es más liviana. Mi carga es liviana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos también de tu poder. No podemos esto solos. Padre, quiero pedirte que así como la gente que te experimenta porque te busca, hoy tú pongas un deseo profundo en nosotros de buscarte hasta encontrarte. Así que ahora guíanos en búsqueda. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás en nosotros. En el nombre de Jesús, tomamos conciencia de que tú estás acá. De que en ti nos movemos, en ti existimos. Tú estás acá. Guíanos, Espíritu Santo, en nuestra oración ahora. A dejar de poner excusas y empezar a tener progreso al fin. En ir más allá contigo, Señor. Ay, Señor, yo quiero ser parte de una iglesia que expanda tu reino, Señor. No quiero ser parte de una iglesia estancada. No quiero ser parte de una iglesia no solo aburrida, sino estancada, Señor. Una iglesia donde se fue la pasión. Yo no quiero ser parte de una iglesia así, Señor. Líbranos a todos, Señor, de la apatía. Líbranos, Señor, y pone tu corazón en nosotros. Enciende esa llama otra vez, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tengo este sentir, me gustaría invitar a que puedan recibir oración. Si tú sientes que en medio de todo este tiempo de oración estaban como saliendo las excusas y las justificaciones por las cuales no estás dando los pasos de fe que en algún momento quisiste dar, que por diferentes razones ahora no los estás dando.
Y estas excusas estaban como volando tu cabeza ahora y aún distrayéndote en este momento. Pero recuerda que estás viviendo esto, recuerda que no has arreglado eso, recuerda que esto, recuerda que te falta esto, recuerda. Y todas esas cosas que son las distracciones del enemigo, si ahora quieres ponerlas delante de Dios como un paso de fe y quieres reconocerlo, quisiera invitarte a que pases adelante y que podamos orar y guiarte en oración y aún respaldarte en esa decisión que estás tomando de dejar de ponerle excusas a Dios. Si este eres tú, pasa adelante, pasa adelante. Gracias, Señor. Señor. Nuevos tiempos en el nombre de Jesús. Nuevos tiempos, Señor. Señor, que sea como traerte una ofrenda sacrificial, Señor. Nuestros corazones, nuestras intenciones. Y ahora, Señor, las excusas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y guíanos. Padre, si alguien todavía está luchando con esto y no sabe si hacerlo, ven, Señor, y dale el abrazo que necesita para sentir que de tu mano, Señor, nada es imposible. Que contigo, Señor, nada es imposible. Siendo guiados por ti, Señor, nada es imposible. Y que ese anhelo profundo de ser usado por ti, de ser transformado por ti, ahí está. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Y vamos a estar un tiempo orando, adorando. Pero si en este proceso el Señor sigue poniéndolo en tu corazón, pasa, hazte. Si no te dejan pasar, pide permiso, mueve la silla. Pero es tiempo de hacer un gesto de fe, que tú recuerdes y que te acuerdes de este día, de este momento en que le dijiste al Señor: ya no te pongo más excusas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Si hay gente del equipo de liderazgo que quiera venir a ayudar a orar, esta es la forma en que amamos. Gracias.
Si has navegado por ríos de angustia, sale a la mar, déjate liberar. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Yo iré, yo iré. ¿Quién débiles? ¿Quién agotado esté? Ven a la roca, ven a la fuente. Si has navegado por ríos de angustia, sale a la mar, déjate liberar. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Y si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Yo iré. Yo iré. Donde me llames, yo iré. Recordaré tu promesa. Yo iré. Yo iré. Yo iré. No me esconderé de tu voz, de tu llamado. Yo iré. Yo iré. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas,
sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré y recordaré tu palabra. Yo iré y recordaré tu promesa sobre mí. Yo iré y no estaré solo, tú estarás ahí. Yo iré y no temeré la mañana, y no temeré que tú estás conmigo. Yo iré. Yo iré y responderé a tu voz y responderé a tu llamado. Yo iré siguiendo tus pasos. Yo iré. Ya no huiré de ti, ya no huiré de ti, prestaré oído a ti, a tu voz, a tu palabra, prestaré oído a lo que tú quieres decir. Ya no seguiré